Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su curso virtual de Derecho Procesal de Familia. Siempre en la modalidad esta, pues no nos podemos ver presencialmente, pero sí sé que cuento con la presencia ya de varios de ustedes y que en el transcurso de los siguientes minutos, pues se va incorporando más. Ya hoy estamos a la semana 11 como contenido para su examen parcial. Esta es la última clase que viene como contenido, es decir, de las semanas 7, 8, 9, 10 y 11 son las semanas que van a ser evaluadas en su segundo examen parcial. Este examen parcial será de hoy en 15 días, es decir, el domingo 8, perdón, ustedes tendrán su segundo examen parcial de esta materia. La próxima semana tenemos la clase 12, en teoría, según el calendario del curso, pues la semana 12 corresponde al examen, pero como se trasladó hacia la siguiente semana, vamos a adelantar el contenido de la semana 13 para poder adelantar con los cursos y salir en el semestre, pues al mismo tiempo que todos los demás. Entonces, la próxima semana adelantamos semana 13, que entra solo para el final, y en la siguiente semana, es decir, dentro de 15 días, ustedes estarán sustentando su segundo examen parcial. Entonces, por favor, estudiar el contenido de las semanas 7 a 11 para efecto de su segundo examen parcial. Objetivo de la clase. Como objetivo de la clase es que ustedes conozcan la forma en que se plantea el juicio oral de extinción de la pensión alimenticia, así como el juicio para el establecimiento de relaciones familiares. Siempre estamos dentro de los juicios orales relacionados con asuntos de familia. Terminaremos de ver lo relacionado con las pensiones alimenticias y veremos también el establecimiento de esas relaciones familiares, es decir, cómo vamos a solicitarle al juez tener ese contacto o esa comunicación o esa forma, esa frecuencia con que nos vamos a poder comunicar con nuestros familiares en caso pues no estemos conviviendo de una forma conjunta. El primer tema en cuanto a la extinción de la pensión alimenticia, pues obviamente como ustedes ya saben y se establece en el 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, se tramita en juicio oral también este tipo de procesos. Tanto este y el siguiente que vamos a ver, son los últimos que vamos a ver en juicio oral, siempre están relacionados con asuntos de familia, por lo que debemos de respetar lo que ya hemos visto en todas las demás clases, artículo 199, que es el que nos faculta la vía, artículo 200, que es el que nos indica qué normas vamos a poder aplicar en forma supletoria ante la ausencia de alguna disposición en cuanto al juicio oral se refiere, el artículo 61 de toda primera comparecencia, con todos los requisitos que exige el 61, así como el 106 y 107. Recordemos que esos artículos del procesal civil y mercantil son per se los que nos dan el punto de partida para poder iniciar cualquier acción ante los órganos jurisdiccionales en juicios orales en materia o en asuntos relacionados con familia. Debemos de cumplir sí o sí con todos esos requisitos en toda primera solicitud que hagamos nosotros ante juez. Es decir, una vez estemos promoviendo una demanda, ya sea de fijación, de modificación por aumento, de modificación por disminución, una extinción o la contestación o reconvención de todas y cada una de estas, debemos de ser o de hacer énfasis, mejor dicho, en esos artículos, que son los artículos de la primera comparecencia ante el juez. En cuanto al juicio oral de extinción de la pensión alimenticia, básicamente la extinción se solicita por haber llegado a término la obligación de proporcionar alimentos. Es decir, ya no tenemos ese compromiso legal de seguir proporcionando alimentos porque, pues por lo regular, en el caso que vamos a ver, se alcanzó la mayoría de edad por parte de la persona que tenía derecho a esto. Obviamente, en algún momento puede ocurrir por un fallecimiento de la persona, ya sea hijo o hija, que aunque uno no pretenda, pues en algunas ocasiones pasa, o bien por el fallecimiento de la persona a quien nosotros proporcionamos alimentos, nuestra excónyuge, o pues en el caso de que quien tenga la pensión sea el hombre, pues podrá también extinguirse
si se contraen nuevas nupcias o alguna situación similar. Pero esos son casos muy particulares y lo vamos a ver nosotros en lo común, en lo general, que es por el vencimiento o porque se extingue esa obligación de proporcionar alimentos. Para el segundo de los casos que vamos a ver, que es el juicio oral para fijación de relaciones familiares, este pretende la forma en que se van a fijar estas relaciones, cómo se van a desarrollar estas relaciones en los grupos familiares. Obviamente esto ocurre o va a ser solicitado porque en algún momento la persona que lo solicita no vive con el núcleo familiar, vive aparte, existe una separación, ya sea de su pareja, de su cónyuge, de su eh, concubina, de su novia o novio. Entonces, ante esa separación, si hay vínculos, si hay parentesco con niños, con demás familia, podemos comparecer ante el juez a solicitar cómo van a ser esas relaciones familiares, si no existiera obviamente un mutuo acuerdo. Regularmente este tipo de procesos se solicitan sí, solo sí, cuando, perdón, regularmente o en su mayoría se citan cuando se pretende fijar esa relación familiar para con los hijos. Es decir, yo, por ejemplo, me separo, no acordamos de forma voluntaria una situación en cuanto a ese aspecto de cómo van a ser las relaciones familiares de mis hijos con mi persona, qué fechas van a pasar conmigo, qué horarios, qué días, vamos a comparecer ante el juez para que fije esta relación familiar. Es decir, vamos a hacer una propuesta para que con base en los argumentos de la otra parte, el juez pueda tomar una resolución y fijar la forma o la manera en que esa relación familiar se va a cumplir. Allí se puede fijar las fechas de cumpleaños de la persona que la solicita, cómo van a compartirla con sus hijos o hijas, la fecha de cumpleaños de los hijos o hijas, las fiestas de fin de año, los descansos de Semana Santa o de mediados de año en el colegio para los que son estudiantes. Todo eso lo podemos ir fijando en esa circunstancia o en ese proceso y lo vamos a ver un poco más despacio. Como indicamos anteriormente, el caso de procedencia se da porque la obligación de proporcionar alimentos se extingue, es decir, finaliza. Ya no tenemos ningún compromiso legal porque la ley ya dejó previstas las circunstancias en que se va a extinguir. Y por lo regular, la persona que comparece a plantear el proceso es aquel que se encuentra obligado por convenio o sentencia a proporcionar los alimentos. En algunos casos, muy pocos casos, es la mujer la obligada a proporcionar los alimentos, ya sea a favor de sus hijos o a favor de sus hijos y de su exconviviente, excónyuge, o bien a favor solo de él. Recuerden que de conformidad con lo que establece el Código Civil, en el caso de que un hombre no pueda trabajar por incapacidad, por impedimento, por accidente, por enfermedad, tiene derecho, si la mujer tiene un ingreso fijo y estable, a exigir una pensión. O sea, un vínculo matrimonial o una situación de unión de hechos reconocida, pues obviamente eso genera derechos y obligaciones y el Código Civil lo deja previsto. Sin embargo, nos vamos a centrar más en los alimentos para el caso de los menores. Para nuestros hijos, en caso de que hubiera alguna separación entre la pareja y los hijos pues tengan esa circunstancia de quedar, como quien dice, en medio de ese pleito, de esa diferencia. El fundamento que básicamente vamos a utilizar en la norma sustantiva para indicarle al juez qué norma la que nos otorga ese derecho, no el derecho de petición, porque ese es un derecho constitucional, sino el derecho de ya no proporcionar alimentos, pues es el artículo 290 del Código Civil. Es allí donde vamos a fundar nuestra pretensión o nuestros argumentos, porque el mismo código regula que los descendientes que han cumplido los 18 años de edad no tendrán derecho a reclamar o exigir alimentos. Entonces, nuestra obligación legal es hasta los 18 años. Allí termina. Si el padre, la madre o la persona que debe alimentos desea continuar proporcionándolos, pues no hay ningún inconveniente. Pero, como suele ocurrir en muchas ocasiones, ya cuando los adolescentes pues tienen 15, 16, 17 años, mucho menos tienen una comunicación directa con su papá o su mamá, si fuera el caso que fuera ella la que proporciona
la pensión alimenticia. Entonces, en ese tipo de circunstancias o de procesos, pues ese es con mayor razón que se promueve ¿no? No tengo relación, ya de repente la mamá de ellos vive con alguien más, él se encarga de la manutención, pues ya mis hijos no me visitan, no me quieren ver, cumplo porque la ley así me obliga hasta su mayoría de edad y cumplidos los 18 años yo voy a comparecer ante el juez a pedir que se extinga esa obligación de proporcionar alimentos porque ya así lo establece la ley. Y citaré entonces como fundamento, ya dentro del escrito de interposición de la demanda, el artículo 290 del Código Civil. ¿Por qué? Porque a partir de los 18 años ya una persona que considera capaz de adquirir derechos y obligaciones ya puede contratar, ya puede buscar trabajo, ya se puede mantener por sí solo y ya no tiene derecho a reclamar o exigir alimentos. Distinto si, en el caso de nuestros hijos, por poner un ejemplo, ellos sufrieran algún accidente, tuvieran alguna enfermedad, alguna discapacidad que les impide mantenerse por sí mismos. Si bien es cierto, la obligación legal termina cuando alcance la mayoría de edad y no hace excepción en cuanto a si tiene alguna discapacidad y demás, ya no, pues también está ese compromiso moral, obviamente, de mantener, de ayudarle a la subsistencia, aunque ya sea mayor de edad. No podemos tampoco, pues en algún momento dejar eso por un lado, a menos que obviamente existan esas diferencias en las relaciones, esa falta de comunicación, esa falta de tener la oportunidad de accesar, de compartir con mis hijos, pues obviamente, bueno, de 18 años de edad yo ya no sé quiénes son, no los conozco, no comparto, hasta ahí termina mi obligación legal. Ese sería entonces el sustento legal que nos protege como demandantes para plantear esa petición. En el caso que vamos a utilizar de estudio, vamos a ver los hechos que presentó, que argumentó la persona que solicita la extinción de la obligación de proporcionar pensión alimenticia. Y los inicia de esta forma. Actualmente el señor juez me encuentra proporcionando pensión alimenticia a favor de mi menor hija, fulana de tal, o hijo, derivado de la sentencia dictada dentro del juicio oral de fijación de pensión alimenticia número tal del juzgado tal de primera instancia de familia del departamento de Guatemala. Pensión que proporcionada de forma mensual sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, sin tener al momento pensiones alimenticias pendientes de pago. Si ustedes se dan cuenta, en ese primer apartado hay dos cositas que tenemos o que vale la pena desarrollar un poco más. La primera es que se encuentra proporcionando pensión alimenticia a favor de su menor hijo, derivado de una sentencia judicial. Y para el efecto de identifica el juicio de fijación de pensión alimenticia, donde fue fijada a través de esa sentencia una cantidad en concepto de pensión alimenticia y que el juzgado la dictó. Aquí en este ejemplo que estamos usando para clase, no se establece la fecha de la sentencia. Sin embargo, se tiene identificado el número de proceso y el juzgado. Difícilmente vaya a haber dentro de esa causa dos sentencias, por lo que no es necesario. Y por cuestión de redacción y de certeza jurídica, ustedes lo quieren poner, pues pueden hacer referencia a la sentencia de fecha tal, dictada dentro del juicio oral de fijación de pensión alimenticia número tal, o causa número tal, o proceso número tal, de tal juzgado. Esa es una cuestión muy importante porque tenemos que establecer hacia un juez de dónde tenemos esa obligación de proporcionar alimentos. Si no fue producto de una sentencia, entonces tendremos que colocar que esa pensión alimenticia a favor de mi menor hijo es derivada de un convenio extrajudicial o un convenio no judicial contenido en escritura pública número tal, de fecha tal, fraccionada por tal notario, en la cual se establece ese monto del concepto de fijación de pensión alimenticia. Así tenemos que argumentarle al juez de dónde surge esa obligación. ¿Quién nos impuso esa obligación? Si fue por sentencia o bien de qué forma, digamos, ese convenio, si fue
de mutuo acuerdo. Dicha pensión hace referencia en la segunda parte de este numeral primero. Fue proporcionada de forma mensual sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, sin tener al momento pensiones alimenticias pendientes de pago. Esto es lo importante acá, hacer constar que no existen pensiones alimenticias pendientes de pago. Porque si ustedes, como interponentes de la acción o como abogados del interponente, no hacen esa aclaración, en algún momento puede haber la contestación de la demanda, alguna corta demanda, alguna reconvención, indicando que sí existen pensiones alimenticias y exigirlas. Eso se hace también para que el juez vea que efectivamente no estamos dejando desprotegida o no dejamos de cumplir con la persona que tenía ese derecho a ser alimentada. Si en algún momento, si tuvimos algún atraso, algún inconveniente, no pagamos, nos atrasamos unos meses, nos iniciaron un juicio ejecutivo y pagamos, pero podría ser que a criterio de ustedes y del cliente indicar que, si bien es cierto, se cumplía en forma mensual sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, en tal periodo se dejó de cumplir con esa obligación y por lo mismo fue promovida una acción ejecutiva, ustedes sabrán si ejecutivo, común o una vía de premio, pero que ya fue resuelta. Y acreditan o tendrá que acreditar dentro del escrito que efectivamente ya cumplieron ustedes con esa obligación para corroborar que no existe pensión alimenticia atrasada. Si existe, difícilmente pues vaya a acceder a la petición que estamos formulando. ¿Por qué? Porque estaría dejando en desprotección, no estaría haciendo justicia con la persona que tenía el derecho a ser alimentado y que no lo fue. Entonces, mucho ojo con esa situación en cuanto a lo expuesto en esta segunda parte del numeral primero. Sin embargo, mi hijo fulano tal cumplió ya los 18 años el día tal de tal mes del presente año, lo cual acredito con la certificación de la partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas, la cual junto y más adelante identificaré. Es decir, no solo ya le estamos diciendo al juez que se nos fue fijada una pensión, producto de que fue fijada, que no tenemos pensiones atrasadas y que la persona que tenía ese derecho y con quien nosotros teníamos esa obligación ya alcanzó su mayoría de edad y que ya tiene la capacidad de mantenerse o subsistir por sus propios medios. En el numeral tercero de ese apartado manifiesta el ejemplo de la siguiente situación. Por tal motivo es procedente entonces comparecer ante el honorable juzgador para que sea extinguida la obligación de prestar alimentos que por sentencia proporciona a mi hijo fulano de tal por haber alcanzado ya su mayoría de edad. Aquí resume de alguna manera lo que ella expuso. Que se tenga por extinguida en virtud de una sentencia que proporciona a tal persona porque ya es mayor de edad. ¿Recuerdan ustedes de la semana 10 lo que fue cuando vimos que se podía colocar un apartado en cuanto a la modificación de la pensión de una forma más concreta? Lo mismo pasa acá. Podemos colocarlo ya al final. Aquí está como numeral 3, pero lo podríamos colocar como parte del numeral 4 para luego pasar a nuestro fundamento, las pruebas, las peticiones y terminar el escrito. 4. En tal virtud deberá de oficiarse al Departamento de Recursos Humanos de la entidad X, lugar donde me desempeño como X, para que se sirva a tomar nota de la extinción de la obligación y como consecuencia dejen de realizar el descuento mensual que actualmente efectúan en concepto de pensión alimenticia. Acá vemos que efectivamente a la persona que le están descontando y que es el obligado, existe por parte del Departamento de Recursos Humanos ese compromiso porque así fue dispuesto en la sentencia cuando fijaron la pensión alimenticia. Puede ser que algunos jueces sean de criterio de que la persona obligada tenga que depositar mes a mes. Otros son del criterio, tal vez no son muchos, pero sí existe ese criterio,
En cuanto a esta situación, oficiar al Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja la persona para que de forma mensual le descuenten la cantidad de dinero fijada en virtud de pensión alimenticia. Esto ocurre regularmente cuando son trabajadores de entidades del Estado, el 1011, que es el más estable, o bien trabajadores que están en alguna entidad y que han tenido cierta estabilidad laboral. De lo contrario, si es un trabajador o una persona que pues, no tarda ni un año en los trabajos, no va a oficiar, obviamente, pues fija la pensión a recursos humanos, sino que va a exigir que él de forma mensual deposite en una cuenta a nombre de la persona beneficiada o bien del representante o quien ejerce la guarda, custodia o la tutela del menor objeto de la pensión. Como pueden ustedes entonces observar, ya al finalizar la relación de hechos, que no existe un mayor argumento que exponer para solicitar dicha extinción. Únicamente debe acreditarse con los medios de prueba que se ofrecerán los extremos que sustentan nuestro argumento. Y obviamente la petición para poder darle al juez las herramientas necesarias para que resuelva nuestra pretensión. Tenemos que acreditarle, si es posible, quién nos fijó la sentencia o si fue un convenio, que el hijo o la hija ya alcanzó su mayoría de edad con la certificación de nacimiento. Tenemos que acreditar, si fuera el caso de que nos descuentan en forma mensual, que efectivamente nuestra nómina tiene ese descuento por concepto de pensión alimenticia y que como consecuencia de la extinción de esa responsabilidad en cuanto a pensión alimenticia, pues recursos humanos nos tendrá que dejar de descontar esa cuota de forma mensual. Si fuera la cuota por 2, 3 personas a las que se les proporciona alimentos, se dejará descontar solo la parte que le corresponda a la persona que ya alcanzó la mayoría de edad y por la cual estamos pidiendo que se extinga esa obligación. El hecho de que uno de los beneficiados logre la mayoría de edad o fallezca, que podría ser otro caso, no exime de la obligación de prestar alimentos al resto de los que tienen ese derecho. Si yo pago pensión alimenticia por mis 3 hijos y el primero ya alcanzó la mayoría de edad, debo de seguir pagando por los otros 2. Y por eso voy a solicitarle al juez que extinga la obligación de proporcionar alimentos para el que ya es mayor de edad. Entonces, por favor, en ese tipo de procesos, verificar siempre los requisitos de toda demanda, de toda primera comparecencia, y como ustedes se dan cuenta, pues no existe un mayor argumento, una mayor relación de hechos, porque esta es bien concreta. Ya se extinguió, ¿por qué? Porque ya él alcanzó la mayoría de edad y el 290 dice que el mayor de 18 años no puede exigir alimentos. Punto, se acabó, no hay nada más. No tenemos que darle vuelta, ni adornar, ni perifollar nuestro escrito de demanda, porque no es este lo que. Siguiente tema. Juicio oral de determinación de relaciones familiares. Para tener conocimiento de lo que implica este tipo de procesos, debemos primero establecer algunas definiciones relacionadas para luego entrar en materia del proceso que se utiliza para la regulación de estas relaciones familiares. Aunque no tenemos una definición de relación familiar, podemos asemejarla al estado familiar a lo que nosotros pretendemos como objeto de estudio en esta clase. El estado familiar es la calidad jurídica que tiene una persona en relación con la familia y por la cual la ley le atribuye determinados derechos y deberes. El estado familiar se puede originar por vínculo matrimonial o por vínculo parental. Esta definición la encontramos en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. ¿Por qué se las coloqué? Porque es lo que se parece a una relación familiar. Es la calidad jurídica que tiene una persona en relación con la familia. Es decir, ¿qué calidad tengo yo ante ese núcleo familiar? En mi caso, yo soy el papá, el cónyuge en ese núcleo familiar. Y por la cual la ley le atribuye determinados derechos y deberes. ¿Tengo obligación de mantener a mis hijos menores? Sí. Pero tengo derecho, en el caso me separe de mi pareja, a visitarlos, a convivir con ellos. Sí. Ellos tienen derecho a bien
vincularse conmigo, a convivir conmigo, sí. Entonces, es parte de ese estado familiar. Esa es para mí un sinónimo de una relación familiar. Y se puede originar por vínculo matrimonial, porque nos casamos con mi esposa, tuvimos hijos, o bien por vínculo parental. Fuimos novios, no fuimos novios, fue una noche nada más, un encuentro, o eran encuentros casuales, y producto de eso nació un hijo. Ahí ya tenemos un vínculo parental con la persona a la que le proporcionamos alimentos y por lo mismo podemos fijar una relación familiar o la forma en que como familia nos vamos a vincular, a desarrollar esa relación. No necesariamente nos tenemos que casar, no necesariamente voy a ser eh, papá las 24 horas pegado a mi hijo, no, voy a ser papá para cuando lo necesite, para darle lo que necesita, educación, estudio, protección, techo, abrigo, alimento, medicina. Y para eso vamos a entonces presentar la solicitud ante el juez. Si no llegamos a un arreglo con la mamá o con papá del niño o niña, para que sea un juez el que fije esa relación familiar. Como no existe una definición de lo que es relación familiar, podemos decir que entonces una relación familiar es aquella que existe entre los integrantes de un grupo familiar, que otorga derechos y obligaciones para los integrantes de este, y que pretende regular la forma en que los mismos serán ejercidos, es decir, cómo voy a ejercer yo mis derechos y mis obligaciones, cómo lo voy a cumplir con mis obligaciones. Regularmente es cómo voy a ejercer esos derechos. Y vamos a ver entonces un ejemplo de qué es lo que se pidió para fijar esas relaciones familiares. Partiendo de lo anterior, podremos entonces dar paso al planteamiento del juicio oral de determinación de relaciones familiares. Otra vez, 199, 261, 106 y 107. Y como asidero legal para establecer que este tipo de procesos se tramitan en juicio oral, debemos darle lectura a algunos artículos. El primero de estos artículos es el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia. El artículo 8 de la ley estipula que las cuestiones sometidas a jurisdicción privativa de tribunales de familia, es decir, todo lo que los jueces de familia deban de conocer como jueces, rige el procedimiento del juicio oral. La misma ley nos remite a que debe ser un juicio oral. Y esto nos abre la puerta para lo que establece el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil en su numeral séptimo, el cual regula que se tramitarán en juicio oral los asuntos que por disposición de ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Aquí, como ya tenemos una disposición de ley, que era el artículo 8, pues se da un juicio oral el trámite para la determinación de esas relaciones familiares. Así es como complementamos e integramos la norma. La ley de tribunales de familia nos dice, esto lo va a conocer en un juicio oral, un juez de familia. ¿Y por qué? Porque el 199 establece en su numeral séptimo que se tramitarán en juicio oral los asuntos que por disposición de ley, es decir, a los que la ley mande, a los que la ley obligue o a los que la misma ley disponga que va a ser en juicio oral. Ejemplo entonces del apartado de hechos para que ustedes puedan ir viendo cómo se plantea esa situación y qué es lo que podemos solicitar ante un juez por este tipo de casos. Con la señora fulana de tal estuvimos unidos de matrimonio durante tantos años, tiempo durante el cual procreamos a una niña que responde al nombre de fulanita de tal, que actualmente ostenta la edad o tiene tantos años de edad, lo cual acredito con la certificación de nacimiento de nuestro menor hijo. Aquí no es necesario acreditar hasta cierto punto el vínculo del matrimonio, porque no estamos celebrando un divorcio, no vamos a una pensión a hacer la mujer, no, aquí vamos a establecer el vínculo que tenemos con nuestra hija. Y la certificación de la partida de nacimiento será la que le acredita pues que efectivamente la niña fulanita de tal es hija de esta señora con mi persona. Y por eso lo siguiente,
No obstante el vínculo del matrimonio, dispusimos poner fin a esa relación el día tal, según sentencia judicial de fecha tal, dictada dentro del juicio voluntario de divorcio número tal, de tal juzgado. Le indicamos al juez en este caso cómo o ante qué órgano jurisdiccional tuvimos esa resolución favorable para disolver el vínculo matrimonial. Es necesario hasta cierto punto, porque como les dije, no se trata tanto de establecer ese vínculo y que ya no existe ese vínculo, sino establecer el parentesco que nos une con la persona a la que queremos de alguna forma vincular y tener una relación con nosotros. Por eso el apartado 3 está planteado de la siguiente forma. Dentro de dicha sentencia no se hizo alusión a la forma en que se fijarían las relaciones familiares, por lo que al día de hoy considero necesario que estas sean fijadas para establecer la manera en que la relación familiar con mi menor hija, fulanita de tal, debe de ser llevada a cabo. Aquí es claro él en su argumento, que se desea fijar la forma o la manera en que se va a relacionar con su menor hija, toda vez que ella, es decir, su menor hija, tiene derecho a la familia, tiene derecho a mantener en contacto directo y personal con sus padres en caso estos se encuentren separados, por lo que, en aras de proteger dichos derechos o que la niña pueda ejercer esos derechos, es que comparecemos a que después fije esas relaciones familiares. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento, incluso hasta antes de los 18 años. Obviamente ya a estas alturas, si ya va a cumplir los 18 años, pues no vamos a necesitar hacer una situación de estas. Simplemente tal vez esperamos que cumpla su mayoría de edad y ella podrá disponer la forma en que se relacionará con nuestra persona o con la persona de nuestro cliente. Por eso, dependiendo del caso, y así lo establece acá, es darle comparecer ante usted a proponer la forma en que la misma se va a desarrollar. Es decir, le vamos a decir al juez de qué forma queremos que se establezcan esas relaciones familiares para que él, en su resolución, en la sentencia que emita, las fije y deba de cumplirse. 3.1. Que los días viernes, todos los viernes, me sea entregada mi menor hija a partir de las 15 horas para que pueda retornar al lugar donde reside con su madre el día domingo a las 18 horas. Así estaba el ejemplo y así lo copié. 3.2. Que los días de mi cumpleaños, lo cual ocurre el día tal de tal mes, pueda disfrutarlo con mi menor hija a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Quiero compartir, celebrar mi cumpleaños en presencia de mi hija y por eso lo solicito. Que con relación al descanso de Semana Santa se pueda convivir con ella desde el día Jueves Santo, desde las 18 horas, hasta el día Domingo de Resurrección, hasta las 18 horas, retornando al lugar donde reside con su madre. En ese aspecto, eh, pues lo toco porque pues ahorita fue muy cercana a la Semana Santa a esta clase y podemos de alguna manera también incluir ese tipo de descanso. Como les decía, incluso podemos colocar que las vacaciones de medio año o las vacaciones de fin de año de colegio de nuestra hija, pues el mes de noviembre lo pase conmigo y diciembre lo pase con la mamá. Es decir, tenemos que establecer en forma muy clara todo lo que pretendemos que se fije en esa relación familiar. 3.4. Con relación al cumpleaños de mi menor hija, o sea, cumpleaños ya de ella, lo cual ocurre tal día del mes de tal, pueda pasarlo de forma alterna con ella. Es decir, un año ella lo pase con su señora madre y el siguiente año lo pase con mi persona. ¿Por qué? Porque pues es una fecha especial para ella. Y eso es lo que pretendemos, mantener ese vínculo, esa relación familiar con nuestra hija. 3.5. Con relación a la celebración de Navidad, que el mismo sea disfrutado año con año de forma alterna. Es decir, un año con su señora madre y el siguiente año con mi persona. Y así nos vamos con cada una de las situaciones o de las fechas que queremos que el juez fije en esa resolución. Acá no hacía mención el escrito a la celebración de fin de año,
Pero puede ocurrirse también, o puede ocurrir también, que en ese apartado de la celebración de Navidad se establezca que sea para ambos, es decir, con relación a la celebración de Navidad y Año Nuevo, que mismo sea disfrutado año con año de forma alterna, es decir, una Navidad con su mamá y el fin de año con su papá, y el siguiente año la Navidad con el papá y el fin de año con la mamá, es decir, ir alternando las fechas para que podamos tener el compartimiento con nuestra hija en esa fecha especial o en esas fechas especiales. Un año la vamos a ver en Navidad, el otro año la vamos a ver en Año Nuevo, el otro lo vamos a ver otra vez en Navidad y así nos vamos a ir. Cada una de esas fechas especiales o situaciones especiales que puedan ocurrir como consecuencia de esa relación familiar padre e hijos, en este caso solo hija, debe de plasmarse en los argumentos para poder solicitar que sea aprobada. Si no lo exponemos dentro del contenido memorial, no lo podemos pedir en el apartado respectivo. Tiene que haber una relación. ¿Y cómo lo vamos a relacionar? Bueno, yo expongo y propongo aquí en mi apartado de hechos que sea de esta forma. Y para eso voy a pedir que se diligencien estos medios de prueba. Y ya cuando me toca hacer mis peticiones, pido que el juez resuelva y que acepte la propuesta de relación familiar hecha y la cual consiste en, y vuelvo a repetir o colocar la forma en que quiero que se celebre o que se lleven, perdón, a cabo esas relaciones familiares, que el juez las fije, para que obviamente sean respetadas o hacer valer ese derecho si alguna de las partes lo incumple. Cada una de esas fechas especiales o situaciones que puedan ocurrir como consecuencia de la relación familiar debe de plasmarse, bueno, ya no bien. Si no se realiza de esta manera, no podremos más adelante exigir el cumplimiento de esta, en caso se acceda en forma total a nuestra pretensión, o bien, si no fue previsto en el argumento y no hubo pronunciamiento a este respecto con un punto específico, no podrá variarse o modificarse la relación, sino en virtud de convenio o sentencia, derivado de un nuevo proceso, si fuera para una sentencia, para fijar esa relación. Es decir, si no lo expusimos, si no lo pedimos, el juez no lo va a resolver, aunque el juez sepa que existe esa ausencia, el juez no lo va a resolver. Si no lo fundamentamos, si no lo argumentamos en los hechos, pero si lo pedimos, tampoco hay congruencia en lo expuesto con la petición. Entonces, hay que ser muy meticulosos, meticulosos, perdón, para establecer que efectivamente lo que estamos argumentando es lo mismo que vamos a pedir. Si argumentamos 10 fechas, vamos a pedir 10 fechas. Si argumentamos 8 fechas y 3 circunstancias especiales, pues vamos a pedir 8 fechas y 3 circunstancias especiales. Así es como se ve, solicita ante juez que se fije en esa relación. Horarios, días, fechas, si ustedes se dan cuenta, eso se cumple con estas situaciones que pusimos a manera de días de viernes a domingo, fechas, horas, perdón, de 18 horas del viernes a 18 horas del domingo, fechas como Semana Santa, como fin de año, Navidad, son las que se argumentan para poder fijar esa relación familiar. Ya para finalizar con nuestra clase el día de hoy, déjenme comentarles que algunos colegas profesionales del derecho consideran importante colocar en el apartado de hechos la forma en que las relaciones familiares fueron fijadas y la forma en que pretendemos sean establecidas. Sin embargo, pues obviamente esto no puede ser posible en todos los casos, porque si la acción la iniciamos para pretender que por vez primera se fijen esas relaciones familiares, no vamos a tener ningún antecedente, por lo que este requisito no podría colocarse. Y por el contrario, las colocamos en cuanto a la forma que están fijadas y por algún error en nuestra redacción las colocamos igual en la forma en la que pretendemos sean establecidas, pues no estamos pidiendo nada. ¿Cómo se dan? Y que queremos las mismas 4 fechas especiales de la misma forma. Entonces, pedir lo que ya se tiene, obviamente es improcedente.
Entonces, este requisito no es necesario. Algunos lo colocan por técnica para que el juez compare cómo está la situación. Yo no lo colocaría. Yo me iría de una vez a fijarle al juez que si no hay, cómo deben de fijarse, y si sí hay, que no son adecuadas para los derechos de la persona, de mi hija y los míos. Como esta es una primera solicitud, en el que usamos de ejemplo, entendemos obviamente que no existe un arreglo anterior. Si existiese, tenemos que hacerlo entonces como referencia, que fue fijada la relación familiar a través de una sentencia dentro de tal juicio, de tal fecha, tal juzgado, pero que no responde a las necesidades actuales del derecho de su hija al tener esa relación padre-hija, y por lo mismo no va a tener derecho a la familia y esto le afecta. Entonces, esto no es un requisito especial ni esencial para poder colocar. Si se tiene, bueno. Si no se tiene y queremos que por primera vez se fije, pues también bueno, porque lo que interesa acá es decirle y plasmarle al juez en nuestro escrito inicial qué es lo que nosotros queremos que resuelva. Así de simple. No necesitamos hacer alusión a algo de cómo está, cómo, por qué la señora no me la da, y por qué la señora se pone berrinchuda. No, eso no es de interés al proceso. Si la solicitud fuese por modificación y consideramos necesario hacer alusión por alguna circunstancia muy precisa a la forma en que se encuentra fijada esa relación familiar y lo que queremos que se fije ahora, podemos hacerla en esa relación de hechos, pero será necesario verificar el criterio del juez previo a esa situación para verificar si efectivamente el juez considera o toma importancia a ese argumento de cómo está y por qué queremos cambiarlo a cómo estamos fijando nuestro escrito de interposición de la acción. Bueno, jóvenes, hasta acá entonces estamos con la clase el día de hoy. Eh, Tema de semana 11, segundo parcial concluido. La siguiente semana adelantamos la semana 13, pero ese contenido ya entra solo para el examen final. Y la semana siguiente, es decir, dentro de 15 días, que sería el domingo 8, si no estoy mal, pues no tendremos clase. Ustedes se tendrán que conectar en la hora de evaluación de este curso, de Derecho Procesal de Familia. Regularmente es a la misma hora que reciben el curso, entonces, por favor, solo corroborarlo para que el momento en que ustedes dispongan a conectarse no tengan inconveniente en cuanto a no lograrlo porque ya se pasó o no han habilitado. Entonces, estar pendiente también si existiera algún cambio en la hora de evaluación. Caso contrario, pues será en la hora del curso. Como siempre, las 5 preguntas para que ustedes refuercen sus conocimientos, su aprendizaje, cada uno de los temas de la semana. Recuerden que estas no son las preguntas del examen. Esas son totalmente distintas. Ya universidad tiene el cuestionario para colocarlo en la plataforma en día del examen. Te agradezco entonces la atención prestada a mi persona en esta tarde. Espero que si ya no tienen más clases tengan un excelente descanso reparador en lo que queda del día para que mañana iniciemos actividades laborales ya un poco más descansados y relajados. Para quienes continúan en la jornada o continúan trabajando el día de hoy, pues ánimo, paciencia, que pues en algún momento vamos a tener una recompensa de este esfuerzo y sacrificio.